En este vídeo voy a explicar brevemente qué son y para qué sirven los supercomputadores. El hombre desde la antigüedad ha tratado de reducir al máximo su trabajo físico. Así se idearon los utensilios, las herramientas y las máquinas. También ha tratado de reducir su trabajo intelectual y por ello inventó y desarrolló calculadoras mecánicas, electromecánicas y electrónicas, y posteriormente los computadores. Los computadores inicialmente se utilizaron para realizar operaciones aritméticas. Sin embargo, en la actualidad realizan cualquier tarea susceptible de ser expresada por medio de un modelo o algoritmo que pueda ser descrito en términos de las operaciones lógicas y aritméticas ejecutables por el computador. Hay numerosos ámbitos de la ciencia o de la tecnología que requieren computadores con una potencia de cálculo extremadamente elevada. Por ello, se han ideado los supercomputadores, que se caracterizan por realizar cálculos muy complejos o procesar cantidades ingentes de datos en tiempos razonables, dando los resultados con una calidad adecuada. Para medir y comparar la velocidad de cómputo de los supercomputadores, se utiliza un factor denominado rendimiento, que proporciona el número de operaciones con números reales que se pueden ejecutar por segundo. Antes de continuar, deseo aclarar las siguientes cuestiones. En la terminología informática, a la representación de los números reales la denominamos coma o punto flotante, en inglés floating point. Unas instrucciones tardan en ejecutarse más que otras, así una instrucción de sumar tarda menos que una de multiplicar. Debido a ello, para comparar computadores se utilizan programas de referencia, benchmark, de tal forma que el conjunto de instrucciones con el que se mide el rendimiento sea el mismo para todos ellos. El programa usual que se utiliza para la medición de rendimiento en supercomputadores se denomina LINPACK y trata de la resolución de grandes sistemas de ecuaciones. La unidad básica para medir el rendimiento se denomina megaflops, que quiere decir millones de operaciones con números reales por segundo. Flops son las iniciales en inglés de operaciones en punto flotante por segundo. Además del megaflops, se suelen utilizar múltiplos de orden superior. Así tenemos que un gigaflop significa miles de millones de instrucciones por segundo. Un teraflop quiere decir billones de instrucciones por segundo. Un petaflop, miles de billones por segundo, y un exaflop, trillones de instrucciones por segundo. También un parámetro muy relevante de los supercomputadores es su capacidad de memoria principal, la memoria RAM, que puede llegar hasta del orden de los petabytes, es decir, millones de gigabytes. Para tener una idea del rendimiento de distintos sistemas puede verse el esquema de la figura, en donde incluyo computadores que voy a citar a lo largo de esta presentación. En el eje se incluye una escala con distintos rendimientos. Hay que tener en cuenta que no es una escala lineal, sino exponencial. Las marcas van creciendo según potencias enteras sucesivas de 10. En la parte inferior se muestra el CDC 6600 y el Cray 1, que en su época eran supercomputadores. Posteriormente tenemos un potente PC de sobremesa actual, distribuido por Amazon. Utiliza un procesador Intel i7 8700 que contiene 6 núcleos funcionando a una frecuencia de reloj de 4,6 GHz y dispone de 16 GB de memoria RAM y, según su fabricante Intel, tiene un rendimiento de 307,2 gigaflops. En la actualidad se utilizan mucho en arquitectura de computadores procesadores gráficos, que abreviadamente denominamos GPUs. Por ello incluyo también en la gráfica el rendimiento de la PlayStation 4, cuya rapidez de funcionamiento se debe en gran parte al procesador gráfico de AMD que utiliza. Tiene un rendimiento de 1,84 teraflops y una memoria RAM de 8 GB. A continuación, consideramos el supercomputador actual del Centro Europeo de Predicción del Tiempo a Medio Plazo, ECMWF, que tiene un rendimiento de 4,5 petaflops y una capacidad de memoria de 20 millones de gigabytes, es decir, 20 petabytes.
Un poco más arriba se encuentra el supercomputador Mare Nostrum 4, el más potente de España en la actualidad, y al que me referiré en varias ocasiones. Tiene un rendimiento de 10,3 petaflops y una memoria de más de 330.000 GB, es decir, unos 330 terabytes. En la parte superior se encuentra el Summit, que es considerado como el supercomputador más potente de la actualidad. Tiene un rendimiento de 200,8 petaflops y una capacidad de memoria de más de 2,8 millones de gigabytes, es decir, del orden de 2,8 petabytes. Como he comentado anteriormente, el objetivo fundamental de los supercomputadores es trabajar a muy altas velocidades, efectuando lo que se denomina computación de altas prestaciones o computación de alto rendimiento o cálculo intensivo. Su principal cualidad es que permiten recrear la realidad, es decir, simularla de forma muy precisa. De esta forma, por ejemplo, podemos experimentar con la evolución de una estrella supernova sin necesidad de actuar sobre ella, pronosticar el tiempo, determinar los efectos de un nuevo fármaco sin necesidad de probarlo, analizar el genoma humano o medir la aerodinámica de un avión sin construirlo. En la imagen se muestran los requisitos de rendimiento y de capacidad de memoria que requieren algunas de las aplicaciones típicas para poder ejecutarse en tiempos razonables. Aproximadamente cada 10 años se multiplica por 1000 la velocidad de procesamiento de los supercomputadores, y los avances son tan espectaculares que un supercomputador, si no es renovado adecuadamente, puede perder su condición de tal aproximadamente cada 4 años. El precio de mercado de los supercomputadores es relativamente elevado, ya que su coste se encuentra en el rango de 10 a 500 millones de euros o más, permitiéndose la instalación de estos equipos solamente grandes instituciones o corporaciones. Por ejemplo, la transformación del Mare Nostrum de su versión 3 a su versión 4 supuso un costo de más de 30 millones de euros y el Summit costó unos 200 millones de dólares. Los precios de adquisición a veces son menores, ya que a los grandes fabricantes les puede resultar comercialmente estratégico ofertar máquinas a precios más baratos de los del mercado. Otra característica de los supercomputadores es que requieren instalaciones muy complejas, con climatización muy crítica, y su funcionamiento requieren un gran consumo energético. A continuación, para poner de manifiesto la necesidad de la supercomputación, voy a describir brevemente dos ámbitos de aplicación, el de la astrofísica y el del pronóstico del tiempo. Dentro del ámbito de investigación en el campo de la astrofísica y cosmología, podemos decir lo siguiente. No se puede interactuar con los cuerpos celestes para realizar o programar experimentos, solo podemos realizar observaciones pasivas. Los mayores avances en astrofísica y cosmología se están produciendo gracias al desarrollo de modelos físicos teóricos coherentes con las observaciones y que podemos ejecutar en supercomputadores. De esta forma, podemos trabajar con los modelos como si experimentásemos directamente con los cuerpos celestes. Simular la evolución de una estrella, que por lo general se reduce a un problema de dinámica de fluidos, requiere la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Para la resolución numérica, es decir, con computador de este problema en 3D, si por ejemplo se utilizase una retícula cúbica de 1000 puntos de lado con 1000 operaciones aritméticas elementales por cada punto, en 15.000 instantes de tiempo, en un PC con frecuencia de 2 GHz y en el que cada operación con números reales consumiese 4 ciclos, los resultados se tardarían en obtener aproximadamente en un año. Sin embargo, en un supercomputador como el Mare Nostrum 4, trabajando a su velocidad de pico, este problema tardaría en resolverse un tiempo del orden de un segundo. Otro ejemplo clásico de la necesidad de la supercomputación es el pronóstico del tiempo. La predicción del tiempo es un objetivo fundamental tanto para la ciencia como para la humanidad. En efecto, implica predicción de desastres, explotaciones agrícolas y ganaderas, actividades de pesca, construcción y obra civil, transporte, compañías de seguros, organización de eventos, turismo y hostelería, etc. Pero analicemos cómo se hace el pronóstico del tiempo.
Existen modelos físicos muy precisos sobre el comportamiento y evolución de la atmósfera. Se basan en la utilización de grandes sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales que modelan muy aproximadamente la evolución en el tiempo de los parámetros meteorológicos, es decir, de la temperatura, presión, humedad, radiación solar, viento, etc. Los valores iniciales para resolver los sistemas de ecuaciones se obtienen de los datos proporcionados de una gran cantidad de estaciones y radares meteorológicos ubicados en la Tierra y en satélites y globos meteorológicos. La resolución numérica de estos sistemas de ecuaciones diferenciales proporcionan la previsión y se efectúan utilizando métodos numéricos. Estos métodos, de la misma forma que hemos visto en la evolución de una estrella, se basan en dividir el tiempo en periodos y el espacio en una retícula tridimensional, obteniéndose los resultados para estos periodos y para los nudos de la retícula. Así, la atmósfera se podría considerar dividida en paralelepípedos, por ejemplo, de unos 10 por 10 kilómetros de base y con 100 niveles verticales en la atmósfera. Con estos datos, considerando que la superficie de Europa es de unos 10 millones de kilómetros cuadrados, la atmósfera de este continente quedaría dividida en aproximadamente 10 millones de paralelepípedos. La resolución por computador de los algoritmos del modelo nos debe proporcionar la evolución en tiempo de la atmósfera en cada uno de los vértices de la retícula formada por los 10 millones de paralelepípedos. Llegado este momento, deseo hacer algunos comentarios. Europa es aproximadamente el 2% de la superficie terrestre global, por lo que el número de paralelepípedos a considerar en toda la Tierra sería de unos 500 millones. Con frecuencia, como la Tierra es esférica, se utiliza como base de los paralelepípedos 0,1 por 0,1 grados, lo que equivale a 11,11 kilómetros por 11,11 kilómetros. Obviamente se obtiene mayor precisión cuanto más pequeños sean los paralelepípedos, pero los tiempos de cómputo serían mucho mayores. El tamaño de los paralelepípedos puede ser menor o mayor por regiones, dependiendo, por ejemplo, de si la zona es más o menos habitada, pudiendo llegar, por ejemplo, en áreas muy locales a una resolución de 5 kilómetros. Para la realización de la previsión meteorológica tenemos que considerar dos tiempos: el plazo, desde un momento dado para el que se desea hacer la previsión, por ejemplo, a 24 horas, a 3 días, a 15 días, a un mes, etc. El otro tiempo a considerar es el tiempo que se tarda en hacer la previsión, es decir, en ejecutar el programa que nos da los resultados. Obviamente, si hacemos la previsión a un día, el tiempo de la obtención de los resultados debe ser relativamente mucho menor. Si para hacer la previsión para 24 horas el programa tardase en ejecutarse 25 horas, realmente no haríamos un pronóstico. En 1962, el supercomputador CDC 6600, uno de los sistemas más potentes de la época, el modelo necesitaba 12 días para producir predicciones a 10 días. Posteriormente, en 1979, el Cray 1A utilizaba 5 horas de procesador para producir una predicción a 10 días. En la actualidad, el supercomputador Cray XC40 del Centro Europeo de Predicción de Tiempo a Medio Plazo realiza al cabo del día 4 previsiones. 2 corresponden a pronósticos a 3 días y las ejecuciones se inician a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde y tardan un total de 6 horas 52 minutos. Los otros 2 pronósticos son a 15 días y las ejecuciones se inician a las 12 de la noche y a las 12 del mediodía y tardan 7 horas 20 minutos. Con el PC de sobremesa distribuido por Amazon y que hemos citado anteriormente, el pronóstico del tiempo a 3 días tardaría en ejecutarse nada menos que 257 años, 8 meses y 17 días, frente a las 6 horas y 52 minutos del Cray SC40, es decir, 7 órdenes de magnitud más. Como conclusión, podemos afirmar que resulta imprescindible el uso de grandes supercomputadores para realizar científicamente el pronóstico del tiempo en tiempos razonables. Otro ámbito de aplicación de los supercomputadores es el procesamiento masivo de datos. Somos ricos en datos, pero pobres en conocimiento. En efecto, existen
cantidades ingentes de datos almacenados que están infrautilizados, ya que son mínimamente procesados. Ese extraordinario volumen de información no solo está generado por documentos, sino también y cada vez más por tecnologías tales como Internet de las Cosas, sensores ambientales en ciudades inteligentes, etcétera, etcétera. El progreso y la innovación ya no se ven obstaculizados por la capacidad de recopilar y almacenar datos, sino por la capacidad de gestionar, analizar, sintetizar, visualizar y descubrir el conocimiento implícito en dichos datos de manera oportuna y en una forma escalable. Este es el papel que en muchos casos juegan los supercomputadores, ya que hacen posible procesar cantidades gigantescas de información en tiempos razonables. El aumento de la velocidad de procesamiento de los computadores se puede llevar a cabo básicamente por la contribución de dos factores. El primero es la tecnología y el segundo, la arquitectura del computador. En efecto, la tecnología contribuye desarrollando circuitos electrónicos cada vez más rápidos, con menor consumo y más pequeños. Pero las mejoras realizadas en este ámbito tienen un límite de posibilidades al que se está llegando. No obstante, se están explorando otras tecnologías, como la cuántica, que permitirá realizar dispositivos que teóricamente ejecutarán algoritmos a unas velocidades impensables hasta ahora. Conviene señalar que los computadores denominados cuánticos se configuran como computadores convencionales cuya singularidad estriba en que incluyen para realizar los cálculos coprocesadores o aceleradores de naturaleza cuántica a utilizar en ciertas aplicaciones. Por otra parte, la arquitectura o ingeniería de computadores contribuye haciendo que múltiples unidades pueden trabajar simultáneamente y de forma coordinada. Es lo que denominamos paralelismo. Desde hace tiempo se dispone de procesadores vectoriales que se caracterizan por tener instrucciones que pueden realizar simultáneamente, es decir, en paralelo, operaciones con múltiples datos. Por ejemplo, 1024 sumas simultáneamente con los 1024 componentes de dos vectores. El enfoque utilizado por los supercomputadores modernos es el diseño bajo la forma de multicomputadores o clústeres de computadores. Estos hacen funcionar múltiples procesadores de forma coordinada entre ellos e intercambiando datos a través de redes de comunicación locales de muy alta velocidad. Así, el supercomputador Summit que hemos citado antes está constituido por 2.414.592 unidades de procesamiento o núcleos interconectados por un tipo de red local denominado InfiniBand. 2 veces al año, en junio y noviembre, se publica una lista denominada Top 500 que contiene una relación ordenada de los supercomputadores más potentes del mundo. En la imagen puede verse la lista de los primeros supercomputadores en el último ranking de noviembre de 2019. El primer supercomputador actual de la lista es el Summit, que es un sistema IBM AC922 que consta de 4.608 servidores de cómputo, cada uno con dos procesadores IBM Power 9 de 22 núcleos y de 6 aceleradores NVIDIA Volta V100 en la unidad de procesamiento de gráficos. Los servidores están interconectados por medio de una red InfiniBand. En total dispone, por tanto, de 2.397.824 núcleos y un sistema de memoria RAM de más de 10 petabytes. Como he comentado anteriormente, ha costado 200 millones de dólares, financiados por el gobierno de los Estados Unidos. Otro supercomputador que podemos utilizar como ejemplo es el Mare Nostrum 4. Tiene una potencia de 11,1 petabytes y dispone de 153.216 procesadores y una memoria de 14 petabytes, siendo el supercomputador más potente de España, el quinto más rápido de Europa y el 29º del mundo, según el último ranking del Top 500. El Mare Nostrum está físicamente instalado en el interior de una antigua capilla construida a principios del siglo XX, en un campus de la Universidad Politécnica de Cataluña, y se encuentra en el interior de un cubo de cristal de 9 por 18 por 5 metros
construido con más de 19 toneladas de cristal y 26 de hierro. El supercomputador ocupa una instalación de 170 metros cuadrados y pesa del orden de 40.000 kilogramos. Se utiliza en muchas áreas, desde la predicción del cambio climático hasta la biomedicina, pasando por aplicaciones del Big Data, incluyendo, entre otros, la investigación del genoma humano, la estructura de las proteínas y el diseño de nuevos medicamentos. Su uso está disponible para la comunidad científica nacional e internacional. Además del Mare Nostrum, en España, una gran parte de las universidades mantiene centros de supercomputación. Así, por ejemplo, la Universidad de Granada dispone de 2 supercomputadores, el UGR Grid de 4,2 teraflops y el Alhambra de 38 teraflops, habiendo entrado el primero de ellos en 2007 en el Top 500 en la posición 467. Otro ejemplo de supercomputación lo constituye la infraestructura informática de Google. Los centros de datos de Google constituyen la red de servidores más potentes del mundo, construida con un gran nivel de eficiencia. Utilizan un 50% menos de energía que los centros de datos típicos. Google, para conseguir un nivel de seguridad óptimo, utiliza configuraciones de hardware y software propios, disponiendo en la actualidad de la impresionante cifra de 100.000 servidores, muchos de ellos configurados como supercomputadores, que pueden conectarse entre ellos a una velocidad de 10 gigabits por segundo. Para ofrecer un servicio de alta disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los datos están distribuidos en al menos 3 ubicaciones en 3 usos horarios diferentes. Así tienen cubiertos 3 usos horarios por 8 horas laborables, 24 horas de disponibilidad. Uno de los mayores centros de datos de Google se encuentra en Finlandia, donde, al ser un país muy nórdico, es decir, muy frío, los gastos de climatización son menores que en otros países más cálidos. En efecto, utilizan la gélida agua del mar del Golfo de Finlandia para enfriar por completo el centro de datos. Google tiene previstos para 2020 y 2021 un gasto de 3.000 millones de euros para emplear sus supercomputadores y una plantilla de 13.000 puestos de trabajo a tiempo completo. No solo para Google, sino para todos, uno de los retos más importantes de la actualidad es reducir el consumo de energía de los sistemas informáticos y de los supercomputadores en particular. Todo proceso de transferencia o de movimiento de datos entre móviles, computadores, etc., consumen energía. En el caso de los supercomputadores, están funcionando las 24 horas del día y los consumos son muy notables. El Summit consume una potencia de 13 megavatios, lo que supone un coste anual aproximado de unos 10 millones de euros utilizando los precios de España. Por otra parte, el Mare Nostrum 4 consume 1,63 megavatios, estimándose su costo anual de aproximadamente 1,3 millones de euros. La obtención de una mayor eficiencia energética ha llevado a la aparición de diversos nuevos conceptos, como el de silicio negro, consistente en que para ahorrar energía, las partes de un dispositivo electrónico que en un momento dado no se están utilizando se desconectan automáticamente. También se están desarrollando dispositivos que denominamos conscientes, que son capaces de automatizar la optimización del consumo de energía, duración de las baterías, etc. El problema del consumo energético es muy relevante y los expertos se preguntan, ¿las máquinas nos van a dejar sin energía? Un grupo de ingenieros ha estimado que en el 2040 las máquinas, desde supercomputadores a móviles, consumirán más energía de la que se genera a nivel global. Otros investigadores indican que, como puede verse en la figura, en el peor de los casos, las TIC podrían consumir hasta el 51% de la electricidad global en 2030, pudiendo contribuir ese año hasta el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero lanzadas globalmente. Debido a la relevancia que ha adquirido el problema de la eficiencia energética, junto al Top 500 se publica el Green 500, que es el ranking de los supercomputadores teniendo en cuenta su consumo.
La métrica para comparar la eficiencia energética entre computadores es la eficiencia de consumo, que se mide en MIPS por vatio, es decir, en millones de instrucciones ejecutables por segundo por vatio consumido. Cuanto mayor sean los MIPS por vatio de un procesador, mejor será desde un punto de vista del consumo de energía. Como conclusión de esta presentación podemos afirmar que el desarrollo de los supercomputadores lleva años haciendo posible un avance espectacular de las distintas ramas de las ciencias, de la tecnología y de las organizaciones, contribuyendo notablemente a la mejora de la calidad de vida y al bienestar. Sin ayuda de los supercomputadores no hubiesen sido posibles muchos de los últimos avances, ni podríamos llegar a alcanzar muchos de los retos que tenemos planteados y que sin duda los lograremos gracias a ellos. Muchas gracias por su atención.